Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Matías Bupo. Dadas las circunstancias en las que estamos y las resoluciones que han tomado desde la Universidad Tecnológica, nos pareció desde la cátedra que esta podía ser una manera de tratar de ir avanzando con el programa y no perder estos días de clase. Este va a ser un video, digamos, con mi voz de fondo, y lo que vamos a ir pasando son las filminas de las dos primeras unidades, para que ustedes puedan ir viendo. A su vez va a haber abierto un foro de novedades en la universidad virtual, en la cual todos deben estar matriculados, para que ustedes puedan evacuar dudas, hacer consultas y demás. Algo similar va a suceder con la parte práctica, para que ustedes puedan ir siguiendo los ejercicios y a su vez a través de la universidad virtual haciendo consultas, preguntas, y evacuando todas las dudas que podamos ir resolviendo. Bueno, la unidad número 1 de la materia se llama propiedad de los fluidos. En general vamos a trabajar o vamos a estudiar algunas propiedades que tienen estos fluidos que luego nos van a ser de utilidad para el resto del desarrollo de la materia. Los fluidos en general es una palabra muy amplia, y si bien nosotros en la ingeniería civil automáticamente lo asociamos a un fluido líquido como puede ser el agua, la palabra fluidos abarca todos los tipos de fluidos, inclusive el aire. De hecho, en otra carrera el aire es el fluido importante, como puede ser aeronáutica, y no así el agua. Pero bueno, en nuestro caso nos vamos a orientar más a las propiedades de los fluidos y específicamente y en particular las propiedades del agua. Bueno, es difícil estudiar a la mecánica de los fluidos desde un enfoque netamente matemático, ¿no? Es necesario entender la física de los problemas. Si no logramos entender la física de los problemas, se hace muy difícil entender lo que uno puede expresar o desarrollar de forma matemática. Bueno, para arrancar nosotros deberíamos definir qué es un fluido, ¿no? Un fluido básicamente se define como aquella sustancia que es incapaz de soportar un esfuerzo cortante, o dicho de otras formas, que ante un esfuerzo cortante sufre permanentes deformaciones, ¿sí? No es como un sólido que ante un esfuerzo cortante se deforma, pero eventualmente podría volver a su situación inicial, como por ejemplo la ley de Hooke, que ustedes habrán estudiado. Bueno, en un fluido eso no sucede. Un fluido, al aplicarse un esfuerzo cortante, el mismo se deforma, y se deforma con una tasa de velocidad de deformación, por lo que el fluido es incapaz de resistir un esfuerzo cortante. Lo que nosotros tenemos que definir dentro del fluido también es lo que se conoce como el continuo. Es decir, nosotros no vamos a estudiar, sobre todo en la ingeniería civil, qué es lo que sucede en un fluido a nivel molecular. Nosotros vamos a considerar el fluido como un conjunto de moléculas que conforman precisamente lo que hemos definido como un continuo. Es decir, nosotros vamos a estudiar lo que sucede en un determinado número de moléculas y en forma promediada en ese número de moléculas. Por ejemplo, nosotros no estudiamos la temperatura de una de las moléculas, sino de un grupo de ellas. No estudiamos la densidad de una molécula, sino de un grupo de ellas. Y lo mismo si la sometemos a un estado de presión o de temperatura o de lo que fuera, digamos. Lo que vamos a estudiar es ese grupo de moléculas como un continuo y no su interacción netamente entre ellas, ¿sí? Bueno, es importante tener bien claro el tema de las unidades. Nosotros no podemos trabajar con unidades que no sean homólogas, es decir, las unidades deben ser consistentes. Esto ustedes ya lo tienen que haber visto en alguna otra asignatura, pero siempre es bueno recordarlo y tenerlo bien presente. Hay muchos sistemas de unidades
Las unidades en la hidráulica lamentablemente suelen estar mezcladas en estos sistemas, no para una misma magnitud, sino entre ellas, ya que las líneas de investigación y de estudio más desarrolladas son las inglesas, o sea, con lo cual tienen su sistema métrico inglés, ¿sí? Pulgadas, libras, pies, etc. Y bueno, y hay un gran desarrollo también con el sistema internacional, los sistemas métricos, en donde, bueno, habrá que hacer las correspondientes conversiones para poder trabajar siempre en unidades homólogas. Esto hay que tenerlo bien presente porque es producto de numerosos errores numéricos. Uno puede entender perfectamente la física del problema, puede hacer los desarrollos y los planteos muy bien, pero si no trabaja con unidades en los sistemas homólogos, lo único que va a obtener son resultados erróneos, ¿sí? Entonces estos cuadros hay que tenerlos bien claros, las equivalencias hay que tenerlas bien claras, y siempre yo sugiero, cuando uno trabaja o hace los desarrollos, colocar las unidades en cada una de las expresiones a los efectos de darse cuenta o poder tener presente si esas son homólogas o no, y saber si hay que hacer algún tipo de conversión o equivalencia. Bueno, una propiedad muy importante de un fluido es la viscosidad, ¿no? La viscosidad, uno lo asocia a algo viscoso, pero no es fácil definir qué es la viscosidad. Bueno, hay muchas definiciones al respecto, hay muchas definiciones al respecto. Una de ellas, y creo que a mi entender es una de las más adecuadas, dice que es una medida de la resistencia a fluir que tiene un fluido como resultado de la interacción y cohesión de sus moléculas. Es decir, esta es una propiedad que está vinculada a la cohesión entre esas moléculas. Imaginémonos un fluido que se encuentra entre dos placas, ¿sí? Una fija y una que tiene la capacidad de moverse, o directamente, ¿no? Arriba de una superficie plana uno vierte un fluido, sea cual sea, y arriba le apoya una placa. Si uno ejerce un esfuerzo cortante sobre la placa móvil, van a notar que se mueve. Bueno, ese fluido, esa placa se va a mover a una determinada velocidad dependiendo del esfuerzo cortante que uno ejerce. Ahora, si a igual esfuerzo cortante uno coloca otro tipo de fluido, va a notar que la velocidad de desplazamiento es distinta. Bueno, eso se debe justamente a la resistencia que opone el fluido que se encuentra entre las dos placas. Y eso tiene una ley bien definida que se conoce como la ley de viscosidad de Newton, en donde si uno observa, ¿sí?, lo que tenemos aquí, el gráfico en donde en ordenadas tenemos la distancia que puede existir entre dos placas y en abscisas la velocidad del fluido. Supongamos que la placa se encuentra en la parte superior de este perfil de velocidades. Bueno, las moléculas que estén en contacto con la placa superior o la placa móvil van a viajar a la misma velocidad que esa placa. De igual forma sucede con las moléculas que se encuentren solapadas o pegadas a la placa fija. Es decir, la velocidad de esas moléculas que se encuentran perfectamente adheridas va a ser de cero. Entonces, de las moléculas de velocidad cero a las moléculas de velocidad de la placa va a existir un gradiente de velocidad, es decir, una variación de la velocidad en función de la ordenada o de la distancia ahí. ¿Por qué sucede esto? Bueno, imagínense a ese fluido separado por capas, ¿sí?, por capas de espesor diferencial. La capa que está contra la placa móvil va a tener una velocidad U. La subsiguiente tendrá una velocidad un poquito menor, producto de que existe una resistencia al movimiento, ¿sí? Y así se irá transfiriendo. Es decir, esto es equivalente a decir que entre las capas hay una transferencia de cantidad de movimiento y en el medio algo se va perdiendo. Imagínense un ejemplo muy burdo, pero que muchas veces es muy útil. Dos trenes, uno ubicado al lado del otro. Uno se pone en movimiento y el otro queda quieto. Una vez que el tren que se encuentra en movimiento alcanzó una velocidad constante, empieza a tirarle sobre aquel tren que está quieto bolsas de tierra o bolsas de arena. Bueno, ustedes seguramente se imaginan